Buenos días amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal Facebook, Agroteso Facebook. Nuevamente nos encontramos aquí con ustedes como todas las mañanas de sábados para poder ofertarles a ustedes un gramo de nuestro esfuerzo en el sentido de dar un conocimiento de una forma diferente a la observación y al estudio que la ciencia ha dado a los aspectos de la naturaleza, de la materia, de la misma tierra, del suelo, de las plantas, de los animales, de los minerales, del hombre. Todo esto nosotros queremos contribuir para ir formando una percepción diferente acerca de la naturaleza misma. Así que son varios ya los temas que nosotros hemos desarrollado a través de este medio Facebook. Agradezco también muchísimo a las personas que están conectadas en este momento para ver estos temas, para estar siempre a la mano, para estar siempre atentos. Por supuesto que estos temas no son para masas, eso no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es ofertar pues una posibilidad diferente de pensar y sentir y actuar acorde con los cambios de nuestro planeta, con los cambios de la misma naturaleza y los cambios que exige la evolución en el plan divino. Eso es lo que nosotros necesitamos entender esta parte, aportar lo que a nosotros nos corresponde de tal manera de dejar, ahora sí que en el éter, en este mundo, pues una posibilidad de aprendizaje diferente a como nos han conducido. Así que vamos a hablar de un tema importante, un tema muy profundo, que llamó muchísimo la atención cuando en 1924 en Koblenz, Alemania, Rudolf Steiner, dentro del curso de agronomía que dio hace ya casi 100 años, dentro de ese tema, sería el tercer tema, él habla acerca de esto que es el obrar del espíritu en la naturaleza. Y fue sorprendente para muchos porque hasta ese momento Rudolf Steiner nunca había hablado acerca de la composición de la materia y sus partes principales en relación con el espíritu. Y eso fue verdaderamente un baño de agua fría para muchos, porque no era el estilo de Rudolf Steiner. Sin embargo, necesitamos entender que Rudolf Steiner, como muchos tantos iniciados que ha habido en nuestro planeta de ese nivel, siempre nos dejan cosas sembradas en esos tiempos para el futuro. Es decir, por supuesto que ese curso estaba dedicado para el futuro, para la actualidad, porque en la actualidad hemos entrado tanto a la materia, hemos estudiado tantas las cosas de las sustancias que necesitamos tener ya un aliciente diferente bajo una percepción distinta respecto al obrar de este espíritu en la naturaleza. Así que necesitamos comprender varias cosas e irnos paso a paso en esto. Primero, cuando se habla de espíritu en las ciencias ocultas, en las ciencias sagradas, no se está hablando de religión, no se está hablando de dogma. Cuando se habla de espíritu, se habla de pensamiento. Eso vuelvo a repetirlo para que les quede claro. Así que lo espiritual es el pensamiento. Por lo tanto, esta plática que dice el obrar del espíritu en la naturaleza significa entonces el obrar del pensamiento universal sobre la manifestación de la naturaleza. Recuerden que todas las cosas que nosotros vemos, tocamos, sentimos, escuchamos, etc., nuestros 5 sentidos siempre son hacia el exterior y los lleva hacia el interior. ¿Dónde los deja? ¿Dónde está el efecto de lo que ves en el exterior? ¿Dónde se encuentra? Por supuesto que se encuentra dentro de todos tus órganos. Por eso importante es entender lo siguiente: todo lo que nosotros vemos nos alimenta, todo lo que nosotros escuchamos nos alimenta, todo lo que nosotros sentimos nos alimenta, todo lo que nosotros olemos nos alimenta, todo lo que nosotros saboreamos nos alimenta. No solamente es los nutrimentos vía alimentos que llegan a nuestro cuerpo y nos nutren, no,
sino que también, en forma coloquial les digo, lo que ves, lo que observas, lo que sientes, lo que hueles, lo que escuchas. Eso es el verdadero alimento, porque el alimento que realmente entra a funcionar y a fusionarse con las fuerzas internas del cuerpo humano, de esta maravilla del cuerpo humano, es precisamente lo sutil. Y estos aspectos sutiles, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, eso realmente alimenta tu cuerpo más allá de los confines de las moléculas y de los átomos. Eso necesitamos comprenderlo, analizarlo, reflexionarlo, de tal manera de entender pues que muchos de estos aspectos tienen que ver con tu crecimiento interior. Así que no solamente son los alimentos, sino todo lo que existe alrededor tuyo. Bien, pero entonces observas tú en forma externa e interiorizas en forma interna. Eso es interesante porque se genera una lemniscata. Yo observo allá, lo metabolizo y viene hacia adentro de mí. Entonces es una lemniscata. Y no se olviden que lemniscata en el antiguo griego significa palabra creadora. Y realmente nosotros estamos siendo co-creadores de todo lo que nos rodea. Así que por ello los griegos antiguos decían que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Por supuesto que sabían estas cosas, hay que profundizarlas más. Hoy en día es sumamente importante buscar alimentos sanos. Sanos no significa que sean caros. Alimentos sanos que nos permitan una fuente específica, que es hacia donde tenemos que ir en la agricultura y lo estamos logrando, que es ofertarle a los seres humanos la posibilidad de consumir alimentos nutracéuticos, alimentos que nutren y alimentos que curan. Eso significa la palabra nutracéuticos. Por ejemplo, limones. Los limones son nutracéuticos, tienen una gran información hacia el cuerpo humano desde el punto de vista de la alimentación. Nutren y por otro lado tienen el aliciente de que curan. Así que busquemos alimentos que tengan esta combinación, que sean nutracéuticos para llegar a un estado de equilibrio perfecto. Recuerden que las células trabajan en su normalidad en los estados de equilibrio perfecto. Vuelvo y repito nuevamente a comentarles lo siguiente. El sistema inmunológico, la causa del sistema inmunológico espiritual, cósmica, no se encuentra precisamente en ninguna sustancia como tal, sino que decantan en función de lo siguiente: es tu conciencia unida a tu cuerpo vital, tu cuerpo de vida, no el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es la manifestación. Tu cuerpo vital, que se conoce como cuerpo etérico, unido a tu conciencia, eso te genera inmunidad. Y son varios los estados internos que incrementan tu sistema inmunológico. Número 1, el estado de alegría. La alegría es fundamental en todo lo que es el sistema inmunológico. Nuestro país, México, se caracteriza por ser, dentro del resto de los países, dentro de los 3 primeros países que más alegría existe en el mundo. Por favor, necesitamos utilizar esto. Esta alegría del pueblo mexicano es lo que nos va a dar el sistema inmunológico incrementado para soportar cualquier tipo de tempestad en el mar de la vida, en el océano este de la vida, ante estos aparentes tsunamis de enfermedades, que no es otra cosa, esta pandemia, que es una purificación, es un proceso para que recapacitemos en muchas áreas, no solamente en la parte médica. Entonces, de esa magnitud estamos hablando nosotros para el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico no solamente son los estados de alegría, sino la felicidad, el estado de felicidad en que te encuentres, alegría, felicidad. El siguiente,
los estados de satisfacción personal son importantes. Estés satisfecho, feliz, alegre. Y la cuarta, importante dentro de varias, pero estas serían las más importantes, es, por supuesto, la armonía interna en todos tus actos, en tu pensar, en tu sentir, en tu actuar. Eso es la causa espiritual del sistema inmunológico humano. Todo lo demás es efecto, que no hay que descuidarlo, que es importante poder acercarse a esto. Pero vean ustedes, una persona que tiene estas 4 cualidades en la vida durante esta pandemia, y no quiero hacer un desafío en este sentido, estoy siendo muy realista, una persona que es feliz, que es alegre, que está satisfecho consigo mismo y que es ecuánime entre su pensar, su sentir y actuar, es muy difícil que vaya a contagiarse. Y esto no significa deliberadamente que seamos temerarios ante el problema. Significa dar un aliciente verdadero, porque este es el ser humano. Todos los que están escuchándome, y todos los que escuchándome y además viéndome, y todos aquellos que lo harán posteriormente, deben de enterarse que esto es un aliciente, eso es una forma, porque todos los seres humanos lo tenemos. El asunto es vivirlos. Ahí los tienes, vívelos. Y de tal manera que esto recupera tanta ansiedad que existe hoy en la actualidad respecto a este problema de salud. Muy bien, avanzamos entonces. Ese es el obrar del espíritu en la naturaleza. Fue algo que Rudolf Steiner lo dio a conocer en su libro, El curso de agricultura. Aquí tengo este libro, por supuesto es de uso personal. Y vean ustedes cómo está ahí apuntado. Entonces, hay tantas cosas que platicar en esto. Siempre les comento alguna literatura, siempre les digo de esto, porque en la actualidad la gente con esta intelectualidad que hay, con este mundo tan intelectualizado, pues necesitan siempre, oye, pues recomiéndame algo por donde leer. O sea, yo lo hago con todo gusto, pero ¿de qué sirve leer si no vas a reflexionar? Otra vez en el intelecto. Sí, yo ya leí, ya me sé más de 3 libros. ¿De qué sirve? Si no los aplicas, no los entiendes, no los reflexionas. A veces estudiar no significa leer una biblioteca. Estudiar significa que, por lo menos en una página de un libro, reflexiones y pongas en práctica aquello. Porque lo importante es la práctica. La práctica hace al maestro. Por lo tanto, eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, frecuentemente me comentan, me preguntan, doctor, yo quisiera saber qué me recomienda para estudiar, artículos. Yo les vuelvo a repetir, yo con todo gusto les digo, pero la mayoría de las personas deberían de reflexionar de una forma diferente. Más bien decir, bueno, de dónde está sacando toda esta información, cómo es que él nos está ofertando toda esta información. A veces la gente piensa que uno es lunático en el sentido de reflejar la luz del sol. No estamos en esa situación. Aquí todo se procesa. O sea, para ver todo esto se procesa y tiene que haber inspiración propia, tiene que haber luz propia. La luna no tiene luz, solamente refleja, en el buen sentido de la palabra. Así que tenemos que ser soles. O sea, tú lees una cosa, inspírate y trata de abundar más para que quede muy claro a quién se lo vas a decir, de una forma que pase a través de tu corazón. No enjuicies las cosas. El juicio es algo muy frío, es un témpano de hielo. Siempre trata de entibiarlo a través del corazón, de tal manera que puedas ofertar alguna posibilidad a quien te escucha de forma diferente. Muchas cosas han sido cultivadas por su servidor y yo se los estoy hablando en esta forma porque es la forma que uno tiene que hablar y tiene que decir las cosas. Por lo tanto, muchos temas han sido a colación de la inspiración de la base del estudio en la ciencia espiritual que dejó Rudolf Steiner. Así que con esta información procedemos al tema, el obrar del espíritu en la naturaleza, del pensamiento en todo lo que vemos en la naturaleza. Es interesante, es fascinante, porque hay tantas cosas dentro
pero el ser humano quiere esclavizarse solamente en la materia y no, o sea, ya tuvimos la oportunidad de estudiar profundamente la materia. Creo que es momento importante para tener una elevación, una octava por arriba del pensamiento común que nos permita ascender a otro campo de visión diferente y poder dejar en las siguientes generaciones la base concreta para que ellos puedan caminarla y impulsarla hasta el siguiente nivel. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver estos aspectos. Ahora, necesito este tema como cierre final de la serie de temas que estamos dando, porque en el siguiente tema, los siguientes temas que vienen, van a ser ya de carácter más especializado hacia la agricultura y la ganadería, con los resultados que nosotros tenemos, con el método nuestro. Y quise antes de entrar en esta acción, pues dejar una serie de líneas de conocimiento de nuestras observaciones, de nuestros estudios, para que ustedes tengan elementos de juicio, un juicio sano. Entonces, bajo ese esquema, si nos metemos al obrar del espíritu en la naturaleza referido a la agricultura, hay un tema recurrente en todos los ciclos de estudio de la agronomía, que es la situación del nitrógeno. Si nosotros le llamamos urea al nitrógeno, fosfonitrato al nitrógeno, sulfato de amonio al nitrógeno, amoníaco al nitrógeno, creo que estamos equivocados, porque eso es apenas un poco del efecto de lo que es el ser del nitrógeno. Sí, así como lo escucharon, estoy hablando del ser del nitrógeno, porque todo lo que nos rodea es en realidad seres. Cuando uno habla de seres, la palabra también está poco entendida. Es un ser, es un gran ser, a un nivel diferente que el nuestro. Y el nitrógeno nos cobija. El nitrógeno está en todas partes. Es el 78% de la constitución, de la composición química del aire que respiramos, el ambiente. El nitrógeno ambiental, 78%. Entonces, donde quiera abunda el nitrógeno. Así que yo solamente hago reflexiones en ese sentido, porque la agricultura está basada hacia sus rendimientos en función del nitrógeno. Habrá que reflexionar si realmente esto es así, con todo el respeto a todos los estudios que se han hecho. La ciencia se ha profundizado muchísimo en el actuar del nitrógeno físico dentro del tejido vegetal. Por supuesto, son estudios importantes, o el animal, o el ser humano mismo. Sin embargo, necesitamos reflexionar. O sea, hay que reflexionar más. Miren, antes, estoy hablando de hace 100 años o más, se decía que el ser humano necesitaba alrededor de 300 gramos de proteína para tener su fuente nitrogenada perfecta y balanceada. Hoy en día se sabe con los estudios de que son 72 gramos los que se ocupan de proteína. Ahora, eso es proteína. Si nosotros le quitamos el constituyente de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de poco de azufre que venga ahí, pues en realidad nos queda reducido ese nitrógeno. Es alrededor del 12%. Es decir, estamos hablando de 7.6% de nitrógeno. Eso es el 7.6 gramos de nitrógeno de 72 gramos de proteína. Esa es la cantidad de nitrógeno que está entrando a tu cuerpo. Y si tú hicieras una reflexión importante e hicieras lo siguiente, 0.072 entre el peso que tenemos nosotros, 72 kilos, te vas a sorprender que te va a dar 0.000, porque está potencializándose dentro del metabolismo de tu cuerpo. Interesante entenderlo. Vamos comprendiendo más cosas, vamos siendo más claros, vamos permitiendo que sea el obrar del Espíritu el que permee nuestras mentes. Permitamos eso, de tal manera que yo les aseguro que las clases de bioquímica, las mismas clases de la química, las mismas clases de la física en las escuelas de medicina, como en las escuelas de medicina veterinaria, como en las escuelas de agronomía, las cosas serán completamente diferentes y se entenderán a profundidad en todos sus aspectos relacionados unos con otros en una totalidad.
y no tan absurdo como hoy en día, con todo el respeto. Entonces, yo tuve la oportunidad de dar la materia bioquímica y era fascinante cómo podría yo tener la libertad en este sentido para poder hablar de manifestaciones interesantes y cómo hay conexiones entre unas cosas y otras. Es fascinante esto. Desafortunadamente marcan ahí reglamentos, tipos temarios que hay que dar, etcétera, y eso definitivamente estorba la cera mucho, el poder proceder, ser evolutivos. Muy bien, entonces necesitamos entenderlo así de simple. Así que en la naturaleza, en la agricultura, nitrógeno, o sea, ningún cultivo puede producir nada si no tiene nitrógeno sintético. No. A ver, yo les hago la siguiente reflexión. Volteen a ver ahorita, en este momento, si pueden, en la ventana o donde estén, voltea a ver a tu alrededor, ve los cerros, cómo están los cerros, secos o verdes. Verdes, ¿verdad? Ahora pregúntate, ¿quién los fertiliza? ¿Quién les aplica la urea, el sulfato de amonio, el fosfonitrato, el amoníaco? ¿Quién les aplica eso? ¿Dónde está el agricultor gigante que está aportando esas cantidades de nitrógeno a los cultivos? ¿Dónde está? En este caso, hacia la forestería, hacia el bosque. ¿Dónde está? No está, ¿verdad? Es el obrar del espíritu de la naturaleza en una forma objetiva y concreta. Ahí está. Que nosotros no podemos reflexionar y decir, bueno, lo que existe allá, es decir, en los cerros, en forma natural, lo puedo tener dentro de mi huerta, lo puedo tener dentro de mis cultivos. Por supuesto que sí. ¿Qué se necesita? Esa es la clave. Pues se necesitan dos cosas importantes. Número uno, humildad. Olvida por un momento, si quieres acercarte a la naturaleza en forma sana, olvida por un momento que tienes un título universitario, olvídalo. Y entonces la naturaleza te va a regalar una cantidad de cascada de información. Olvídalo por un momento en la vida, olvídalo. Y entonces esto te permite acercarte más. Por supuesto que se puede tener. Y entonces la naturaleza empieza a determinar que es momento de que crezca en ti la conciencia, que se expanda la conciencia. Y esta conciencia expandida te permite la observación de los fenómenos en forma integral, en forma holística, en forma de unicidad, para poder entender el fenómeno del nitrógeno. Ahora bien, veamos varias cosas que quiero plantearles. En el esquema me voy a levantar un poco para proceder a lo que siempre hacemos, a escribir un poco en el pizarrón para poder dar este tema que de por sí es sumamente importante y muy profundo. Más lo voy a dar en forma general porque para hacer cosas más profundas necesito más tiempo y sé que los tiempos son reducidos, pero también se necesita hacer talleres, se necesita otras cosas, más elementos para que ustedes tengan más alternativas en este sentido. Entonces vamos a colocarnos aquí. Y vamos a ir dilucidando este fenómeno que nos permita entenderlo. Entonces, nitrógeno. Solamente hablar de uno de los famosos 16 elementos que necesita la planta para su crecimiento. Entonces, nitrógeno, porque es el del que más se habla. Nitrógeno. Muy bien, ya vimos una cantidad de bosquejo respecto al nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, aquí lo tenemos, ok. Así que, varios aspectos relacionados con el nitrógeno. Nosotros tenemos 78% de nitrógeno en la concentración atmosférica. Ahí está el nitrógeno. Este nitrógeno, su símbolo químico es N. Ahí lo tenemos. Entonces, 78%. Ahora, si yo pongo la concentración atmosférica del oxígeno, en la concentración del aire atmosférico, me da 20%. Estoy hablando en términos generales.
Pero aquí viene lo importante, la relación nitrógeno-oxígeno. ¿Cuál es la relación nitrógeno-oxígeno? Si yo divido 78 entre 20, me da una relación de 4 a 1. Es importante, o sea, vamos a ir dilucidando para que vean cómo el Espíritu obra. Pero es como todas las cosas, lo hace como los árboles crecen en el silencio. Ningún árbol hace ruido al crecer. Entonces, aquí está una clave importante, 4 a 1. Si esto lo llevamos intensamente, por eso siempre digo y repito, si quieres conocer la agricultura real, su esencia, tienes que conocer el cuerpo humano. Si no conoces el cuerpo humano, entonces estás distanciado de la agricultura, porque cuerpo humano y agricultura, es decir, la agricultura suelo, planta, cosmos, is the same thing, es decir, es lo mismo, solo que a escalas diferentes. Así que nosotros tenemos esto y llama la atención pues lo siguiente respecto al cuerpo. ¿Cuántas respiraciones tenemos por minuto? Respiración, porque gracias al nitrógeno atmosférico que nos circunda, nosotros podemos tener el proceso de respiración, inhalar y exhalar. Entonces esta respiración, ¿cuántas respiraciones tenemos por minuto? 18 respiraciones, promedio por minuto. Y luego, ¿cuántos latidos cardíacos tenemos nosotros por minuto? Promedio 72. Entendamos esta parte. Ahora, aquí entra a colación algo importante que hay que tratar de relacionarlo. 18 respiraciones por minuto tienen que ver con el oxígeno que va a entrar a nuestros pulmones. Atención, hay una relación importante. 72 latidos cardíacos es una relación que tiene que ver con el nitrógeno. ¿Cómo es posible eso? Oye, es que vi. Tengan una situación, reflexionemos. En medicina, en algunos medicamentos para problemas cardíacos en particular, es nitrogenados, que ven una relación con otra. ¿Ven? Ahora tenemos nosotros esto. Si hacemos la relación latidos cardíacos, respiraciones, hacemos esta relación, nos da una relación de 4 a 1. 4 latidos cardíacos por una respiración. ¿Cómo se llama esto? Vean cómo está. La agricultura así está, tiene nitrógeno atmosférico, tiene oxígeno, tiene estas proporciones. Ahí está claro. Entonces el asunto aquí es lo siguiente. ¿Qué significa esta relación? Es el lugar del espíritu en la naturaleza. Como afuera es adentro, como arriba es abajo. Es la ley hermética. Es una de las 7 leyes herméticas del gran Hermes Trismegisto, dada a conocer hace más de 6.000 años en los antiguos egipcios. Imaginen ustedes esa cantidad. Entonces, como arriba es abajo. Y entonces cerramos el esquema. Esto no tiene nada que ver con religión particular o tribus. No. Esto es un símbolo muy fuerte que nos identifica a todos como seres humanos. Muy bien, y luego regresamos entonces acá. Importante, como arriba es abajo, lo que te abraza la tierra como nitrógeno diatómico, lo tienes dentro. Este ritmo entonces, esta relación se convierte en un ritmo, y este ritmo se convierte en el ritmo de la vida. Este es el ritmo de la vida. Y lo da el espíritu al obrar en la naturaleza. No nos está dando. Está clarito. Entonces nosotros solamente tendríamos que entender este proceso para poderlo llevar a la práctica. Mire, cualquier acortamiento de esta relación latidos cardíacos, respiración, se acorta o se alarga, problemas de enfermedades degenerativas. Enfermedades fuertes. Así lo tenemos. Entonces, por ello es que el espíritu obra en la naturaleza y nos da principios.
principios y nos da equilibrios, de tal manera que nosotros podamos entender estos aspectos. Visto desde otra manera es muy frío, es calculador, es mucho intelecto. Eso nos hace ser seres pensantes con un pensamiento muy materializado además. Y eso ha dañado muchísimo al planeta. Así que yo pienso que es tiempo de que vayamos quitando tantas cosas, tantas armaduras que te metieron en las universidades, con todo el respeto, que no te sirven. Te encarcelaron, te llenaron de tantas armas, como en los tiempos de los templarios, tantas armaduras que ya ni puedes caminar. Ya pesa más la armadura que tú mismo. Bueno, ya te volviste esclerótico y ya no puedes caminar de tanta armadura. Quítalas, aligera la carga. Lo más sutil en la agricultura es lo más importante en los megametabolismos. Así se las pongo de claro. Solo que esto no lo queremos entender. Ese es un problema de entendimiento de naturaleza humana. Yo eso no lo resuelvo. Eso tiene que entrar en forma individual. Yo no estoy aquí para incitar a través de convencer. No, la persuasión no es muy fuerte aquí. Muy bien, entonces aquí está claro. Por lo tanto, oigan, tendríamos que llevar ahora este nitrógeno, nosotros lo llevamos a la agricultura. ¿Y en la agricultura qué nos dicen? Primero, vayamos reflexionando esto: nitrógeno atmosférico. Si yo calculo 1 metro cuadrado y lo elevo, lo cubico hasta la estratosfera, con el porcentaje de nitrógeno que tengo ahí, me dice que en 1 metro cuadrado yo tengo hasta la estratosfera cúbicamente alrededor de 7.800 kilogramos de nitrógeno. Imagínense la cantidad. En 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánto nitrógeno tengo? 7.800 toneladas de nitrógeno por hectárea por día. Vuelvo a repetirles: 7.800 toneladas de nitrógeno por hectárea por día. Y todavía somos un poco necios en decir: voy a ir a comprar urea, voy a ir a comprar sulfato de amonio, voy a ir a comprar fosfonitrato. O sea, ¿no sería momento de reflexionar que el nitrógeno está presente ahí y que no va a ser posible utilizar este nitrógeno atmosférico mientras que nuestra conciencia sea del tipo materialista, mientras nuestra conciencia está tan sumergida, tan enquistada en tantos conceptos que tiene en la universidad que no te permite ver más allá? Y por ello es que la naturaleza, el espíritu, nos regala un entendimiento posible para que veas cómo unos microorganismos llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno, fundamentalmente del género Rhizobium, son capaces de utilizar este nitrógeno atmosférico y metabolizarlo, utilizarlo para su crecimiento y funciones vitales. Y lo que excretan es un biofertilizante rico en nitrógeno que la planta lo va a asimilar. Pero es importante entender: el espíritu que obra en la naturaleza no te va a permitir abrir la puerta mientras que tu conciencia esté en modo avión y en lugar de conciencia esté la ciencia reduccionista dentro de tu alma. No lo va a poder permitir, porque son leyes herméticas. ¿Qué quieres? No lo gobierno yo, no lo digo yo. Esto no es un asunto de fe. Oye, ¿le crees al doctor Anguiano? Oye, ¿le crees lo que dijo? No, señores, no es un asunto de fe, es un asunto de ley. Y la ley se cumple. Ah, sí, claro. Entonces, ya les dejo una tremenda reflexión de ustedes. Continúan los demás. Así que vayamos a este hecho. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender varias cosas del ser del nitrógeno. Este es verdaderamente el ser del nitrógeno, no la urea. Eso es una manifestación artificial de una aproximación a lo que es el nitrógeno. Por lo tanto, necesitamos entenderlo. Así que, a ver, veámoslo bajo otro contexto también.
nos dicen que las plantas consumen nitrógeno en forma de nitrato y en forma de amonio. Ah, caray. Es el único de los nutrimentos, de los 16 y más que están saliendo, que la planta lo consume en dos formas: nitrato y amonio. Entonces la pregunta es aquí, ¿por qué? Es que la ciencia reduccionista dice que estudia la naturaleza de las cosas, el cómo, no el por qué. Qué comodidad, ¿no creen? Qué comodidad. Por eso es importante irse a las bases de la ciencia de lo invisible, de lo oculto, de lo espiritual, para poder comprender y tener el balance. Entonces, ¿por qué? Pues es muy simple entenderlo, que todos los suelos húmedos necesitan ser alimentados vía nitrato. De ahí que la mayoría de las empresas que promueven el uso de nitratos, a su vez te están indicando que cada vez que riegues mete nitrato. Entendamos esto. Luego, amonio es porque en los suelos secos, aquí es humedad, húmedo, polo adverso, seco. En suelos secos es el amonio. ¿Cuáles son los suelos secos? Los suelos arenosos, por supuesto. Vean ustedes, ¿se queda agua cuando riegas en un suelo arenoso? No, en unas horas esa agua se va. No tiene poder de coercitivo la partícula. En cambio, en un suelo pesado, arcilloso, calcáreo, ahí está el agua, ahí está la humedad y ahí sigue la humedad. Entendamos, son dos diferentes aspectos. Ahora, vamos a dar un paso más adelante, entendamos. Nitrato, desde el punto de vista del obrar del espíritu de la naturaleza, nitrato tiene que ver con lo terrestre y amonio tiene que ver con lo cósmico, espiritual. Ven, las cosas cambian. Porque hay preferencia de plantas por una forma de nitrógeno o de otra. Porque las plantas tienen ciertas sabidurías al estar conectadas a las fuerzas de la Tierra y del cosmos y saben en qué momento es uno y en qué momento es el otro. Entendámoslo. Así que, si nosotros queremos tener un impacto verdaderamente en el crecimiento vegetal, hay que saber trabajar esto en forma potencializada, porque aquí entra el espíritu de la especie del vegetal. Y en esta no. En esto es solamente un aspecto terrestre. De ahí que es tan terrestre, porque en lo terrestre hay una cualidad de lo terrestre que es la pesadez. La pesadez, todo es pesado, todo tiene peso. Por eso esta molécula inmediatamente lixilia. ¿Qué significa lixilia? Que se lava, que se va a las profundidades. Pero no solamente esto, sino que también esta fuente es altamente tóxica y contaminante. Eso necesitamos entenderlo. Pero no entenderlo, pues estamos ciegos, con todo el respeto. Entonces, imaginen, aquí cabe la alegoría del Cristo, la parábola, cuando decía: dejad que los ciegos conduzcan a sus ciegos. Dejad que los muertos conduzcan a sus muertos. Pues, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera? Entonces nosotros necesitamos entender más aspectos relacionados con estas dos formas del nitrógeno. Si ya con la primera quedamos ahí. Ahora, quiero decirles algo importante. Tanto esta como esta molécula, cualquiera de las dos, tiene un problema. Tiene un problema que se llama volatilización. Tiene otro problema que se llama desnitrificación.
tiene otro problema que se llama lixiviación. Estos son verdaderos problemas que degradan estas dos moléculas y que si tú aplicas 1 kilogramo de fertilizante sintético, por supuesto, nitrogenado, solamente llegan tus pruebas científicas que se han documentado desde hace 35 años. Y dicen que por cada kilogramo de nitrógeno sintético que aplicas, solamente llega a la planta en forma eficiente 20%. Pero eso no significa que tenga eficiencia dentro del metabolismo del tejido de la planta. Entonces, vean, lo vamos a llevar a cuestiones monetarias, que es donde duele. Y entonces lo vamos a elevar. 1 kilogramo de nitrógeno significa entonces que tenemos, vamos a darle un valor, 8 pesos el kilo de este kilogramo de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto realmente llegó a la planta? 1 peso 60 centavos. Eso es lo que llegó a tu cultivo. ¿Cuánto se perdió por volatilización, desnitrificación y lixiviación? Y contaminaste, ¿cuánto? 6 pesos 40 centavos por cada kilogramo de fertilizante de nitrógeno. Como quedó muy poquito, muy bajito, entonces los voy a dar más arriba. Esto es en 1 kilo. En 1 tonelada, ¿cuánto es? 6,400 pesos están tirados a la basura, no llegaron a la planta, perjudicaron el suelo, contaminaron y contaminan el ambiente, porque este genera el óxido nitroso, que es 240 veces más contaminante que el CO2 en términos calóricos, para que entendamos una vez. ¿Quieres seguir como estamos? ¿Qué no te das cuenta cómo está actualmente la pandemia? ¿No te das cuenta todo lo que está alrededor? Entonces, ¿quieres seguir en eso? Es tu juicio, es tu decisión, no es la mía. Es solamente un llamado. Creo que es momento. Así que, no, pues es que no me quedó claro, 6,400 pesos. Ah, ok, 10 toneladas son 64,000 pesos perdidos. 100 toneladas, 640,000 pesos perdidos. No es para que ustedes tengan una idea de lo que es no entender cómo obra el espíritu en la naturaleza. Queremos seguir necios. Y la necedad, la verdad, todo el mundo le va a sacar la vuelta. A un necio todo el mundo lo rodea como si fuera una glorieta. Así que vamos a continuar, a finalizar nuestra plática con la siguiente matización del obrar del espíritu en la naturaleza. Lo vamos a seguir. Imaginen, esta descripción que les hago, tiene más de 35 años documentada. No son aportaciones de su servidor, necesitamos entender fenómenos. Muy bien, y entonces lo matizamos de la siguiente manera para que a nosotros nos quede más claro. Nuevamente vamos a regresar al esquema que nos ha ayudado muchísimo al entender las bases piramidales de nuestros prehispánicos. Una belleza, es una cantidad de información que ellos nos han dejado, pero nosotros seguimos. Le creemos más al libro, que es teórico, que además de teórico es teoría materializada. Es peligrosísimo eso, y no da posibilidades a que el alma pueda explayarse. Entonces regresamos. Nuestros prehispánicos nos dejaron las bases piramidales. Siempre nos decían una orientación, ¿sí? Y entonces nosotros las entendemos perfectamente en este sentido, tal como Rudolf Steiner lo describió en su libro, solo que yo lo voy a resumir. Cosa no fácil de hacer. Entonces, se sabe en la ciencia sagrada que la puerta del este es la puerta de la vía seca, de lo seco. Como es polaridad, la del oeste es la húmeda. Y ya con esto ya tienen una idea acerca del nitrógeno, como hablamos hace.
Uno trabaja aquí, otro trabaja acá. Entendamos. Luego se sabe que la puerta del norte es la del frío, la puerta del sur es la del calor. Esto es importante matizarlo, entenderlo, comprenderlo, analizarlo, formularlo, desarrollarlo, incrementarlo. En realidad una cantidad de cosas. Luego a su vez está claro lo siguiente, que hay a colación aquí. La puerta de lo seco, que la puerta de este es la puerta del espíritu. Entonces ya le estamos tomando seriedad a esto. La puerta contraria, opuesta, que es la del oeste, este es espíritu, esto es de la manifestación o de la materia. Espíritu, materia, seco, húmedo. ¿Ven? La puerta del norte es la puerta de la transformación. Esta palabra pues causa sensación, es la puerta de la muerte. En la vida terrestre hay muerte, porque hay una evolución. Hay que morir para vivir. Entonces, esta es la parte. Por la parte sur, el calor. La puerta del calor es la puerta de la vida. Ah, qué belleza. Entonces ya tenemos varios aspectos aquí. Hay más cosas, pero quiero matizar solamente. En la esquina, si es seco y es frío, aquí se da el elemento tierra. Si es húmedo y es frío y además moja, pues entonces es el elemento agua. ¿La vamos comprendiendo? Si es caliente y además es húmedo y ventea, pues es el elemento aire. En esta esquina, son esquinas. Y si es seco y es caliente y además quema, pues es fuego. ¿Ven? Entonces aquí tenemos los principios. Ahora bien, vayamos al siguiente aspecto. Voy a tomar este color para resaltar lo que quiero hacer. En la esquina de lo térreo está el carbono. En la parte de la esquina de lo fluido, de la combinación del quimismo, son fuerzas estas, entonces no son físicas, son los precursores de la manifestación de esto. Entonces aquí tenemos nosotros el oxígeno, en el aire está el nitrógeno y en el fuego está el hidrógeno. Por lo tanto tenemos el primer compuesto de vida, que es el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esto es proteína. La primera, la proteína, es la vida. ¿Ven? Muy bien. Ahora viene algo importante. Para que ambos puedan actuar y puedan tejer y pueda el espíritu meterse a la materia, se necesita un quinto elemento que viene a colación aquí, que cierra todas las esquinas al centro. Y este elemento se llama azufre. Azufre. Porque sulfur y particularmente significa portador de calor de la vida. Y este cierra todas las esquinas. Por eso todas las proteínas en su repliegue necesitan la presencia de aminoácidos azufrados. Entendamos esto. Así que con este matiz nosotros podemos entender lo que Rudolf Steiner nos habló acerca del obrar del espíritu en la naturaleza. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprenderlo más a fondo. Todo esto es una manifestación y necesitamos nosotros entender. Cierro el esquema con lo siguiente. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, utilizan CO2 más agua, CO2 en partes por millón, es decir, en condición homeopatizada. Atención. Tenemos una catalización que viene provocada por la luz y la planta te produce la primer biomolécula, que es un azúcar, una hexosa. Hexosa significa que es de 6 carbonos más oxígeno. Ahora entendamos, si lo llevamos aquí, la planta trabaja
a este nivel y aquí no. Porque es la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno producen los carbohidratos. La planta produce carbohidratos, no proteínas. Claro que hay algunas que manifiestan más, como las leguminosas, pero esto es otro fenómeno que viene a colación. No lo hace a través de la fotosíntesis, sino lo hace a través de la ósmosis combinada con la simbiosis con las bacterias que fijan nitrógeno atmosférico. Ahí tengamos otra cosa. Por lo tanto, el nitrógeno es portador, así como el sulfuro es el portador del calor, de la vida. El nitrógeno es el portador de la luz. Lo que necesitan las plantas en la fotosíntesis es el catalizador que se llama luz. Y aquí entra magníficamente. Esto es entonces llevarlo todo a consecuencia del obrar del espíritu en la naturaleza. Así que amigos, amigas, aquí desarrollamos este tema que espero les haya interesado. No sé si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, pero estamos aquí para servirles en nuestras redes sociales, agroteso.com, en nuestro sitio web, Facebook Agroteso, Agroteso YouTube, en Instagram Agroteso, y ahí estamos. Nosotros estamos subiendo mucha información. Espero que nos estén visitando a estas redes sociales y a la página web, y con todo gusto, si se comunican, nos ponemos en contacto con ustedes. Pues es un gusto para mí tenerlos en presencia, y a todos aquellos que vayan a replicar este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus atenciones. Feliz fin de semana.